Antes de empezar, necesito que los padres de familia me escuchen bien. Si tu esposa dice que algo raro es normal, no es normal. Si tus hijos se ven como muertos vivientes y te dicen que es su edad, no es su edad. Yo ignoré las señales por 20 años. Esta es la historia de cómo el amor ciego me costó todo. Me llamo Miguel. Tengo 42 años. Trabajo en una ferretería desde hace 15 y mi mayor logro en la vida siempre fue mantener unida a mi familia. No somos ricos. Vivimos en una casa de 2 plantas que todavía estoy pagando. Manejo un Toyota del 2008 que hace un ruido raro cuando freno. Y la mayoría de los meses apenas llegamos a fin de mes. Pero teníamos algo que el dinero no compra: amor. O eso creía. Han pasado 6 meses desde aquella noche y todavía no puedo dormir sin las luces encendidas. Pero tengo que empezar desde el principio, porque nada de esto tiene sentido si no entiendes cómo era mi vida antes. Cómo era normal. Mi esposa Patricia y yo nos conocimos en la universidad. Bueno, universidad es generoso. Fue en un curso técnico de contabilidad que ninguno de los dos terminó. Ella quedó embarazada de Daniela a los 6 meses de novios. Tenía 20 años, ella 19. Sus padres querían que abortara. Los míos dejaron de hablarme por 3 años. Nos casamos en el registro civil un martes por la tarde, con 2 testigos que encontramos en la calle. Daniela nació y 2 años después llegó Sofía. Diego vino 5 años más tarde, un accidente feliz, como le decíamos. 3 hijos en una casa pequeña, con un solo baño y paredes tan delgadas que podía escuchar cuando Patricia lloraba por las noches, estresada por las cuentas. Pero éramos felices, te lo juro que éramos felices. Los viernes por la noche hacíamos pizza casera. Bueno, Patricia la hacía. Yo solo ayudaba a amasar la masa mientras los niños peleaban por elegir la película. Diego siempre quería ver películas de superhéroes. Las niñas preferían cualquier cosa con princesas. Usualmente terminábamos viendo algo que nadie quería, pero que todos disfrutábamos juntos. Los domingos íbamos a misa. No porque fuéramos especialmente religiosos, pero Patricia insistía. Decía que era importante que los niños tuvieran valores. Yo iba por ella, aunque me quedaba dormido durante el sermón, más veces de las que quisiera admitir. Ahora tengo que hablar de los padres de Patricia. Don Ernesto y doña Marta vivían a 40 minutos de nuestra casa, en una propiedad más grande, antigua, heredada de los abuelos de Patricia. Una casa de campo rodeada de árboles, con un terreno tan extenso que te perdías si no conocías bien los caminos. Nunca me cayeron bien del todo, si soy honesto. Don Ernesto era un hombre callado, de esos que te miran como si estuvieran evaluándote constantemente y siempre llegaras corto. Doña Marta era más cálida, pero había algo en sus ojos. No sé cómo explicarlo. Como si supiera cosas que tú no, y disfrutara ese poder, pero Patricia los adoraba. Era hija única, y sus padres fueron su mundo toda su vida. Incluso cuando me prohibieron verla durante el embarazo, ella nunca les guardó rencor. Son de otra generación, me decía. Ya van a entender. Y eventualmente lo hicieron. O fingieron hacerlo. Íbamos a visitarlos 2 domingos al mes, religiosamente. A los niños les encantaba, porque la casa tenía un jardín enorme donde podían correr, trepar árboles, explorar. Don Ernesto les daba dulces que guardaba en un frasco de vidrio antiguo. Doña Marta les cocinaba sus platos favoritos. Yo usualmente me quedaba en la sala, viendo algún partido en su televisor viejo o ayudando a don Ernesto con reparaciones menores en la casa. Conversaciones breves, silencios largos. Así era nuestra relación. Fue hace 3 años cuando todo empezó a cambiar, aunque no me di cuenta en ese momento. Diego tenía 8, Daniela 13, Sofía 11. Llegué temprano del trabajo un miércoles. La ferretería cerró más temprano porque el dueño tenía una emergencia familiar. Eran como las 3 de la tarde cuando estacioné el carro frente a casa. Patricia no llegaría hasta las 6 y los niños usualmente estaban haciendo tareas o viendo televisión a esa hora. Pero la casa estaba en silencio.
¿Niños? Grité desde la entrada. Nada, subí las escaleras. Sus mochilas estaban tiradas en el pasillo, así que sabía que estaban en casa. La puerta de la habitación de Daniela estaba cerrada. Normalmente ella dejaba la puerta abierta. Toqué. Daniela. Escuché movimientos apresurados adentro. Algo cayó al suelo, murmullos. Un momento, papá, esperé. 15 segundos que se sintieron como 5 minutos. Cuando abrió la puerta, los tres estaban ahí. Daniela me miraba con una expresión que nunca le había visto. Mitad culpa, mitad desafío. Sofía miraba al suelo. Diego tenía las manos detrás de la espalda. ¿Qué están haciendo?, pregunté tratando de ver sobre el hombro de Daniela. Nada. Jugando. ¿Jugando a qué? Un juego. Empujé la puerta suavemente y entré. En el suelo había velas. 4 velas rojas formando un cuadrado. Y en el centro, dibujado con lo que parecía tiza roja, había un símbolo. No era nada que reconociera de inmediato. Un círculo con líneas entrecruzadas y letras que no eran del alfabeto normal. Parecían hechas por niños. ¿Qué carajo es esto? Mi voz salió más dura de lo que pretendía. Es solo un juego, papá. ¿Qué clase de juego? ¿De dónde sacaron esto? Mi hijo menor miró a sus hermanas primero buscando permiso. Sofía negó casi imperceptiblemente con la cabeza. De Internet, murmuró finalmente. ¿Internet? ¿Qué estaban buscando en Internet? Solo cosas. Los castigué esa noche. Nada severo. No soy de esos padres. Les quité el celular a las niñas por 1 semana, la tablet de Diego por 2 semanas y los puse a limpiar toda la casa el fin de semana. Limpié yo mismo el símbolo del suelo, que resultó ser dibujado con labial rojo de Daniela. Cuando Patricia llegó, le conté todo. Esperaba que se preocupara, que quizás habláramos con los niños sobre los peligros de Internet, sobre no jugar con fuego. Literalmente, pero solo sonrió cansada. Todos los niños pasan por esas fases, Miguel. Yo jugaba a las brujas con mis primas cuando era niña. Es normal. ¿Normal? Patricia, tenían velas encendidas. Podrían haber iniciado un incendio. Ya los castigaste. Ya aprendieron. No es para tanto. Su tranquilidad me molestó, pero no insistí. Quizás tenía razón. Quizás yo estaba exagerando. Me equivoqué. Teníamos un perro, Canelo, un mestizo color canela que encontramos en la calle cuando Diego tenía 5 años. El niño lloró durante 3 días hasta que lo dejamos quedarnos con él. No era el perro más inteligente, se comía su propia caca a veces, pero era parte de la familia. Dormía en el patio, en una casita de madera que construí un fin de semana con materiales de la ferretería. 2 semanas después del incidente de las velas, encontré a Canelo muerto. Era sábado por la mañana. Salí a darle de comer como todos los días, silbando, con su plato de croquetas en la mano. Pero Canelo no vino corriendo como siempre. Estaba tirado junto a su casita, los ojos abiertos, la lengua de fuera, rígido. Patricia, ella salió en bata con el café todavía en la mano. Se llevó la mano a la boca cuando lo vio. Oh no, Canelo, los niños lloraron. Bueno, Diego lloró. Daniela y Sofía parecían tristes, supongo, pero de una manera distante. Como si estuvieran actuando el papel de niñas tristes por su perro muerto sin realmente sentirlo. Envolví el cuerpo en una sábana vieja y lo enterré en el jardín, debajo del árbol de mango. Diego insistió en hacer una cruz con palitos de madera. ¿De qué crees que murió?, le pregunté a Patricia esa noche en la cama. Era viejo, Miguel. Los perros mueren. Tenía 7 años. No era tan viejo. Quizás comió algo. Ya sabes cómo era. Tenía razón. Canelo comía cualquier cosa que encontrara. Probablemente fue eso. Pero una parte de mí, pequeña, susurrante, recordaba aquellas velas. Aquel símbolo en el suelo. La ignoré. La vida continuó. Los niños volvieron a la normalidad. O lo que parecía normalidad. Las calificaciones de Daniela bajaron un poco, pero era normal. Estaba en la adolescencia, descubriendo chicos, redes sociales. Sofía se volvió más callada. Pasaba horas en su cuarto con la puerta cerrada. Diego seguía siendo Diego, Patricia y yo teníamos nuestras rutinas. Trabajar, cocinar, limpiar, dormir.
los fines de semana, el supermercado. 2 domingos al mes, la casa de sus padres. Una noche, Patricia me encontró sentado en la sala a las 3 de la mañana, con la televisión apagada, solo mirando la pantalla negra. ¿Qué haces?, preguntó. No lo sé, respondí honestamente. Se sentó junto a mí, me tomó de la mano. ¿Estás bien? Sí, solo... No sé, ¿tú estás bien? Claro, ¿por qué no estaría? No supe qué responder. Fuimos a la casa de don Ernesto y doña Marta para el cumpleaños de don Ernesto. Cumplía 73 años. Doña Marta preparó un lechón entero, arroz con gandules, pasteles. La casa estaba llena de tíos y primos de Patricia que rara vez veía. Los niños corrieron inmediatamente al jardín con sus primos. Yo ayudé a don Ernesto a montar unas mesas plegables en el patio. Conversación mínima, como siempre. Alrededor de las 7 de la noche necesitaba usar el baño. El de la planta baja estaba ocupado, así que subí al segundo piso. Conocía la casa lo suficiente. Había un baño al final del pasillo, pero mientras subía las escaleras noté algo. Una de las puertas del pasillo tenía luz por debajo. Una luz parpadeante, como velas. Me detuve. No era mi casa. No era mi asunto. Pero algo me jaló hacia esa puerta. Ese mismo presentimiento que tuve aquella tarde en casa, cuando encontré a mis hijos con las velas. Toqué suavemente. Nadie respondió. Giré la perilla. No estaba con llave. La habitación era un estudio. Libreros en las paredes, un escritorio de madera oscura, una silla antigua. Pero en el centro del piso, velas. Docenas de velas negras y rojas, formando un círculo perfecto. Y dentro del círculo, dibujado con precisión profesional, había un símbolo. El mismo símbolo que había visto en el cuarto de Daniela. Pero este era perfecto. Las líneas eran exactas, las proporciones correctas. Y había más. Letras, números, figuras que rodeaban el círculo como satélites. En el escritorio había un libro abierto, viejo, con las páginas amarillentas. Me acerqué. El texto estaba escrito a mano, en un idioma que no reconocía. Pero había dibujos, diagramas y figuras que me revolvieron el estómago. «Miguel», casi grité. Don Ernesto estaba en la puerta, mirándome con esos ojos evaluadores que siempre tenía. Yo, lo siento, buscaba el baño y vi la luz. El baño está al final del pasillo. Sí, yo solo. ¿Qué es todo esto? Don Ernesto entró a la habitación, cerró la puerta detrás de él. De repente el aire se sentía más pesado. Son cosas viejas, Miguel. Tradiciones familiares. ¿Tradiciones? Mi familia siempre ha sido diferente. Seguimos prácticas que vienen de generaciones atrás, de antes de que existiera este país, de antes de que llegaran los españoles. Conocimientos antiguos. Esto se ve como brujería, como algo satánico. Don Ernesto sonrió. No fue una sonrisa cálida. El diablo es solo un nombre que les asusta a los débiles, Miguel. Lo que nosotros practicamos es más antiguo que el cristianismo. Es poder puro, conexión con fuerzas que los hombres modernos han olvidado. Sentí frío en la espalda. Patricia sabe de esto. Patricia nació en esto. Es parte de esto. Siempre lo ha sido. No lo creo. ¿No? ¿Nunca te has preguntado por qué aceptó tan fácilmente cuando encontraste a tus hijos con las velas? ¿Por qué nunca le pareció extraño? Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Ella les estaba enseñando, iniciándolos, como mi esposa y yo la iniciamos a ella. ¿Estás loco? ¿Ah, sí? Pregúntale entonces. Pregúntale sobre su infancia, sobre lo que hacíamos en las noches de luna nueva. Pregúntale por qué aceptó casarse contigo tan jóvenes, por qué insistió en tener 3 hijos específicamente. 3. Un número sagrado. Retrocedí hacia la puerta. Necesitas ayuda. Los dos necesitan ayuda. Lo único que necesitamos es que no interfieras. Los niños ya están siendo preparados. Están aprendiendo lo que necesitan saber. Y cuando llegue el momento, cuando nuestro linaje complete el pacto,
No me quedé a escuchar más. Salí de esa habitación, bajé las escaleras tan rápido que casi me caigo. Patricia estaba en la cocina, ayudando a su madre con los postres. Se veía tan normal, tan ella. Miguel, ¿estás bien? Te ves pálido. Nos vamos. ¿Ahora qué? Pero si apenas vamos a cortar el pastel. He dicho que nos vamos. Busca a los niños. Algo en mi tono hizo que no discutiera. Llamó a los niños. Nos despedimos apresuradamente. Don Ernesto me miraba desde la ventana del segundo piso mientras subíamos al carro. Durante todo el camino a casa, Patricia preguntó qué había pasado. No respondí. Los niños estaban callados en el asiento trasero, como si supieran que algo grave había ocurrido. Cuando llegamos a casa, les dije a los niños que se fueran a sus cuartos. Diego protestó, pero Daniela lo calló con una mirada. Obedecieron inmediatamente. Patricia y yo nos sentamos en la sala. Ella en el sofá, yo en la silla frente a ella. ¿Qué pasa, Miguel? Me estás asustando. Tu padre... Encontré una habitación, con velas, con símbolos. Me dijo cosas. ¿Qué cosas? Sobre brujería, sobre tradiciones familiares, sobre ti, sobre nuestros hijos. Patricia suspiró. No se veía sorprendida, se veía cansada. Son cosas de viejos, Miguel. Mi familia siempre ha creído en esas cosas. Santería, brujería, como quieras llamarlo. Es cultural. Tus hijos estaban haciendo rituales en casa, Patricia. El mismo símbolo que vi en el cuarto de tu padre. Son niños curiosos. Les conté historias de cuando era niña. Probablemente quisieron probar. ¿Les enseñaste tú? Silencio, Patricia. ¿Les enseñaste tú? No es lo que piensas. Entonces, ¿qué es? Es protección. Su voz subió por primera vez. ¿Crees que es fácil vivir como vivimos? ¿Con las cuentas que tenemos, con lo que ganamos? Mi familia tiene maneras de ayudar, de protegernos, de asegurar que los niños estén bien. ¿Protección? Patricia, tu padre habló de un pacto, de completar algo. ¿Qué carajo significa eso? No significa nada. Son solo palabras que usan, rituales sin sentido que los hacen sentir importantes. No pasa nada real. Entonces, ¿por qué los hacen? Por tradición, por fe. ¿Por qué la gente va a la iglesia y come el cuerpo de Cristo? Es lo mismo. No es lo mismo y lo sabes. Patricia se levantó frustrada. Mira, si tanto te molesta, les diré a los niños que no lo hagan más, ¿ok? Y no iremos más a casa de mis padres si eso te hace sentir mejor. Pero no es nada de qué preocuparse, Miguel. Te lo prometo. Son solo tonterías de viejos. Quise creerle. Dios, cómo quise creerle. Está bien, dije finalmente, pero ni una vela más en esta casa, ni un símbolo más. Prometido, nos abrazamos. Ella olía como siempre, a ese perfume barato que le compraba en su cumpleaños. Se sentía como mi esposa, como la mujer con la que me casé hace 20 años, pero había algo en ese abrazo que se sentía vacío y dejé que el tema muriera. Como dejé morir la preocupación por Canelo, como dejé pasar tantas pequeñas cosas raras que si las sumaba tal vez hubieran formado un cuadro aterrador. Pero es más fácil no sumar. Es más fácil trabajar, volver a casa, cenar, dormir, repetir. Los niños crecieron. Daniela se graduó de preparatoria, empezó la universidad. Conoció a un chico, Javier. Se casaron jóvenes, como Patricia y yo. Tuvieron a mi primer nieto, Miguel Jr., cuando Daniela tenía 23. Recuerdo el día que nació Miguel Jr. Estuve en el hospital toda la noche. Javier estaba nervioso, caminando de un lado a otro en la sala de espera. Daniela tuvo un parto difícil, casi 12 horas. Cuando finalmente escuché el llanto del bebé, lloré. Un hombre llorando como niño en medio de un hospital. Patricia me abrazó. «Ya eres abuelo», me dijo sonriendo. Cuando me dejaron entrar a ver a Daniela, ella estaba agotada pero radiante. Tenía al bebé en brazos, envuelto en esa manta azul típica del hospital. Me acerqué despacio, casi con miedo de romper algo. «Papá, mira, es Miguel, como tú». Tomé a mi nieto en brazos por primera vez. Era tan pequeño, tan frágil. Sus manitas eran del tamaño de mi pulgar. Tenía los ojos cerrados, la carita arrugada y roja. «Hola, campeón», le susurré.
Soy tu abuelo. En ese momento todo lo demás no importaba. Las velas de hace años, el perro muerto, la habitación extraña en casa de don Ernesto. Todo eso era pasado. Esto era el futuro. Mi nieto, mi sangre. 2 años después llegó Lucía. Otro parto difícil. Daniela casi no sobrevive ese. Perdió mucha sangre. Los doctores dijeron que no debería tener más hijos, que era muy peligroso. Está bien, dijo Daniela cuando se recuperó. Con 2 está perfecto. Un niño y una niña. Es perfecto. Y Patricia asintió, con esa sonrisa que ya no me parecía tan cálida como antes. Perfecto, repitió. Sofía se casó 1 año después que Daniela. Su boda fue más pequeña, más íntima. Andrés era un tipo callado. Trabajaba en una oficina de contabilidad. Me recordaba a mí a esa edad. Serio, responsable, un poco aburrido. Un buen hombre. Tuvieron a Mateo cuando Sofía tenía 24. Un bebé sano, gordito, que lloraba poco y dormía mucho. Luego vino Emma 2 años después. Yo también terminé, me dijo Sofía después de que nació Emma. 2 es suficiente, 2. Siempre 2. Diego no se casó. A sus 21 años seguía viviendo con nosotros, en su cuarto del segundo piso que nunca terminaba de limpiar. Tenía novias ocasionales, pero nada serio. Estudiaba algo en línea, algo con computadoras que nunca entendí del todo. Dale tiempo, decía Patricia. Él es diferente. Ya encontrará su camino. Los nietos empezaron a venir a casa regularmente. Daniela y Javier trabajaban mucho, él en construcción, ella como asistente administrativa. Necesitaban ayuda con los niños, así que Patricia y yo nos ofrecimos. Los martes y jueves recogíamos a Miguel Jr. y Lucía del colegio. Les dábamos merienda, los ayudábamos con las tareas. Los fines de semana venían Mateo y Emma con Sofía y Andrés. La casa se llenaba de risas, de juegos, de ese caos hermoso que traen los niños pequeños. Al principio todo parecía normal. Miguel Jr. era un niño activo, siempre corriendo, siempre preguntando cosas. ¿Por qué el cielo es azul, abuelo? ¿Por qué los perros tienen cola? ¿Dónde vive Dios? Preguntas de niños. Lucía era más callada, prefería colorear o jugar con sus muñecas. Mateo era el más energético de todos. Ese niño no paraba. Subía, bajaba, saltaba, pero algo empezó a cambiar. No fue de golpe. Fue gradual, tan lento que al principio pensé que lo estaba imaginando. Miguel Jr. empezó a llegar más callado. Ya no hacía tantas preguntas. Se sentaba en el sofá y miraba la televisión con los ojos vidriosos, como si no estuviera realmente viendo nada. ¿Estás bien, campeón?, le pregunté un martes. Ajá, respondió sin mirarme. ¿No quieres jugar afuera? Hace buen clima, no tengo ganas. ¿Estás cansado? Ajá, pero no era un cansancio normal de niño. Los niños se cansan después de jugar, después de correr. Él llegaba cansado, y cada semana parecía más cansado que la anterior. Lucía también. Su piel, que siempre había sido bronceada como la de Daniela, empezó a verse más pálida. ¿No está durmiendo bien?, le pregunté a Daniela un día. Duerme normal, papá. 8 horas todas las noches. Se ve cansada. Son las clases. El colegio es más exigente ahora, pero Lucía tenía 5 años. ¿Qué tan exigente podía ser el kinder? Con Mateo fue más obvio porque el cambio fue más dramático. Ese niño que no paraba de moverse, de pronto empezó a quedarse sentado. Jugaba menos, corría menos. Un sábado lo encontré dormido en el sofá a las 3 de la tarde. ¿Mateo está enfermo?, le pregunté a Sofía. No, papá. Está bien, se durmió en medio del día. Eso no es normal en él. Quizás no durmió bien anoche. Y Emma, ella también se ve, no sé, apagada. Sofía me miró con esa expresión que había visto en Patricia tantas veces. Esa mezcla de paciencia y fastidio, como si yo fuera un niño preocupándose por tonterías. Los niños tienen fases, papá. A veces están más activos, a veces menos. Es completamente normal. Normal. Esa maldita palabra otra vez, pero yo sabía que no era normal. Lo veía en sus ojos. Cuando los miraba, realmente los miraba, había algo que faltaba.
como si la luz que tienen los niños, esa chispa de vida, se estuviera apagando lentamente. Empecé a observar más, a prestar atención a detalles que antes ignoraba. Cuando Patricia cuidaba a los nietos, a veces se encerraba con ellos en una habitación. «Están tomando siesta», decía, pero yo nunca escuchaba ruidos de niños durmiendo. A veces escuchaba murmullos, palabras en voz baja. Una vez intenté abrir la puerta del cuarto de Diego, donde Patricia estaba con Miguel Jr. y Mateo. Estaba con llave. «Patricia», toqué. «Un momento, Miguel. Esperé 5 minutos». Cuando abrió la puerta, los niños estaban sentados en la cama, mirando al frente. Patricia se veía sudada, agitada. ¿Qué estaban haciendo? Jugando. ¿Jugando a qué? Cosas de niños. ¿Necesitas algo? Los niños no dijeron nada. No me miraron. Solo seguían sentados ahí, con esa mirada vacía. Otro día llegué temprano de la ferretería. Patricia había dicho que no iba a cuidar a los nietos ese día, pero cuando entré a la casa, escuché voces en el patio trasero. Voces de niños. Me asomé por la ventana de la cocina. Patricia estaba sentada en el suelo con los 4 nietos formando un círculo. No estaban jugando, estaban quietos, muy quietos. Patricia tenía algo en las manos, algo pequeño que no pude ver bien desde donde estaba. Movía los labios, pero no podía escuchar qué decía. Salí al patio. «¡Patricia!». Ella se sobresaltó. Los niños se voltearon a verme todos al mismo tiempo, con movimientos sincronizados que me pusieron la piel de gallina. «Miguel, no sabía que ibas a llegar temprano. ¿Qué están haciendo?». «Solo. Contándoles historias». «¿Qué clase de historias?». «De cuando yo era niña. Historias que mi madre me contaba». Me acerqué más. En el suelo, entre ellos, había un círculo dibujado con tiza. Un círculo simple, nada elaborado. Pero era un círculo. «Patricia, dijiste que no más de esto. Es solo tiza, Miguel». «Solo estábamos jugando», prometiste. «Nada de velas, nada de símbolos, nada de... Esto es solo tiza». Su voz se endureció. «Son mis nietos. Puedo contarles historias y jugar con ellos como yo quiera». Los niños nos miraban. Sus caras no mostraban confusión o miedo como esperarías de niños viendo a sus abuelos discutir. Mostraban nada, caras en blanco, como máscaras. «Niños, entren a la casa», dije. No se movieron. «Niños». «Su abuelo les dijo que entren», repitió Patricia, y esta vez obedecieron. Se levantaron todos al mismo tiempo, caminaron en fila hacia la casa. Como soldaditos, como robots. «Esto tiene que parar», le dije cuando estuvimos solos. «¿Qué tiene que parar? ¿Pasar tiempo con mis nietos? ¿Enseñarles sobre su herencia, su cultura? Esto no es cultura, Patricia. No sé qué es, pero no está bien. Míralos realmente. ¿No ves cómo se ven? Veo a mis nietos perfectamente sanos. Están marchitándose. Es como si algo les estuviera quitando la vida. Estás paranoico y tú estás ciega. O peor». Me detuve, pero ya era tarde. «¿O peor qué, Miguel?». Su voz era peligrosamente calmada. «¿Vas a acusarme de algo?». «No sé qué acusarte. Solo sé que algo está mal, que ha estado mal desde hace años. Desde que encontré a nuestros hijos con esas velas. Desde que tu padre me habló de pactos y tradiciones. Mi padre es un viejo que dice tonterías. Entonces, ¿por qué sigues haciendo lo que él hace? ¿Por qué le enseñaste a nuestros hijos? ¿Por qué ahora se lo estás enseñando a nuestros nietos?». Patricia me miró por un largo momento. En sus ojos vi algo que nunca había visto antes. O quizás siempre había estado ahí y yo había elegido no verlo. Frialdad, cálculo y algo más profundo. Algo que me recordó a la mirada de don Ernesto. «Porque es necesario», dijo finalmente. «¿Necesario para qué? Para mantenernos seguros, para mantener a esta familia unida, para darte todo lo que tienes. Yo no pedí nada de esto, ¿no? ¿Nunca te preguntaste cómo Daniela consiguió ese préstamo para la casa cuando ningún banco quería dárselo? ¿Cómo Sofía y Andrés sobrevivieron cuando él perdió su trabajo por 6 meses? ¿Cómo tú nunca te has enfermado gravemente? Nunca has tenido un accidente, a pesar de trabajar en esa ferretería peligrosa por 15 años.
Eso es suerte, coincidencia. No existe la suerte, Miguel. Solo existen los pactos, los acuerdos, el balance. ¿Qué balance? Se da algo, se recibe algo. Mi familia lo ha sabido por generaciones. Por eso sobrevivimos cuando otros no. Por eso prosperamos cuando otros caen. ¿Y qué estás dando, Patricia? ¿Qué carajo estás dando a cambio? Ella no respondió. Solo me dio la espalda y entró a la casa. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto mirando al techo, escuchando la respiración de Patricia a mi lado. Sonaba normal. Todo parecía normal, pero nada era normal. A la mañana siguiente decidí hablar con Daniela. Sin Patricia, sin nadie más. Solo ella y yo. Pasé por su trabajo durante su hora de almuerzo. Le sorprendió verme, pero aceptó salir a comer algo rápido en el café de la esquina. ¿Pasa algo, papá? Te ves preocupado. Es sobre los niños, Miguel y Lucía. ¿Qué pasa con ellos? ¿Se ven? Enfermos, Daniela. Pálidos, cansados. Todo el tiempo. Ella suspiró. Revolvió su café con la cucharita. Ya hemos hablado de esto, papá. No hemos hablado. Tú me has dado excusas. Pero yo veo a esos niños casi todos los días. Los veo deteriorarse. No se están deteriorando. Estás exagerando. Los has llevado al doctor. Van a sus chequeos regulares. El pediatra dice que están bien. ¿Y las ojeras? La palidez. Algunos niños son así, pálidos. Es genético. Tú no eras así. Tú eras una niña llena de vida, siempre corriendo, siempre riendo. Hasta que me detuve. ¿Hasta que qué? Preguntó Daniela, mirándome directamente a los ojos. Hasta que te encontré con tus hermanos. Con las velas. Con ese símbolo, Daniela puso su taza en la mesa. Sus manos estaban perfectamente quietas. Demasiado quietas para alguien que acababa de ser acusado de algo. Eso fue hace mucho tiempo. Sigues haciéndolo. ¿Hacer qué? Los rituales. Lo que sea que estés haciendo. Lo que tu mamá te enseñó. Lo que los abuelos le enseñaron a ella. Daniela me miró con esa misma frialdad que había visto en Patricia. ¿Sabes cuál es tu problema, papá? Que nunca quisiste entender. Mamá intentó explicarte, pero tú te negaste a escuchar. Quiero entender ahora. Es demasiado tarde. Ya estás demasiado afuera. No eres parte de esto. ¿Parte de qué? Del pacto. De la familia real. Tú solo fuiste necesario para traernos al mundo. Pero el pacto no es contigo. Es con nosotros. Los hijos. Los nietos. El linaje. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. ¿Tu mamá? Todo este tiempo, mamá te amó, papá. A su manera. Pero ella tenía responsabilidades más grandes que el matrimonio. Obligaciones que vienen desde antes de que tú existieras. Los niños, Daniela. ¿Qué les están haciendo a los niños? Les estamos dando un regalo. Los estamos preparando. Cuando sean lo suficientemente fuertes, cuando estén listos, ellos también serán parte del pacto y tendrán todo lo que quieran: protección, prosperidad, poder. Se están muriendo, se están transformando. Es diferente. Me levanté de la mesa. Tenía que salir de ahí. Siéntate, papá. La voz de Daniela no era una sugerencia, era una orden. Y lo más aterrador es que mi cuerpo quería obedecer. Sentí el impulso de sentarme, como si mis piernas no fueran mías. Luché contra ello. Me obligué a mantenerme de pie. No, dije. No voy a ser parte de esto. Ya eres parte de esto. Siempre lo has sido. Solo que ahora lo sabes. Salí del café casi corriendo. Daniela no me siguió. Cuando miré hacia atrás, estaba sentada tranquilamente tomando su café, mirándome a través del vidrio con una pequeña sonrisa. Manejé sin rumbo por 1 hora. No podía ir a casa. No podía enfrentar a Patricia todavía. No sin un plan. Terminé estacionándome frente a una iglesia. La misma iglesia a la que habíamos ido por años. Entré. El padre Gómez estaba ahí, arreglando flores en el altar. Me reconoció inmediatamente. Miguel, hijo, hace tiempo que no te veo. ¿Cómo está la familia? Padre, necesito hablar con usted. En privado, nos sentamos en uno de los confesionarios. No porque yo estuviera buscando confesarme, sino porque era el lugar más privado disponible.
Le conté todo. Las velas, los símbolos, don Ernesto, Patricia, los niños, los nietos, todo. El padre Gómez escuchó en silencio. Cuando terminé, suspiró profundamente. Miguel, ¿conoces la historia de tu esposa? ¿De su familia? Sé que tienen tradiciones extrañas, que creen en cosas raras. La familia de Patricia no es de aquí, no originalmente. Vienen de muy lejos, de una línea que se remonta a tiempos antiguos. Yo he escuchado historias, rumores, pero nunca tuve pruebas. ¿Qué clase de historias? De pactos con fuerzas oscuras, de sacrificios, de familias enteras dedicadas a entidades que no son de Dios. El diablo, llamémoslo así por simplicidad. Aunque estos pactos son más antiguos que el concepto cristiano del diablo, son prácticas paganas, precristianas, pero el resultado es el mismo. Se intercambia algo valioso por poder, protección, prosperidad. ¿Y qué se intercambia? El padre Gómez me miró con ojos llenos de tristeza. Almas, Miguel. Usualmente almas. A veces la propia, a veces la de otros. Sentí náuseas. Los niños. Están usando a los niños. Si lo que dices es verdad, entonces sí los están preparando, drenando lentamente su energía vital, su esencia, para alimentar el pacto. Cuando no quede nada, cuando sean cáscaras vacías, entonces las entidades tomarán posesión completa. Tengo que sacarlos de ahí, tengo que salvarlos. Miguel, escúchame bien. Si tu familia ha estado haciendo esto por generaciones, no vas a poder detenerlos solo. Estas fuerzas son poderosas, antiguas, necesitas ayuda. ¿Qué clase de ayuda? Hay personas, sacerdotes especializados en exorcismos, pero llevaría tiempo traer a alguien. Y tiempo es lo que no tienes. Si esos niños están en peligro inmediato, entonces, ¿qué hago? Por ahora, protégete. Lleva esto. Me dio un rosario. Reza, mantén tu fe fuerte. Y no enfrentes a tu familia directamente hasta que tengamos un plan. Tomé el rosario. Nunca había sido particularmente religioso, pero en ese momento lo agarré como si fuera un salvavidas. ¿Cuánto tiempo tienen los niños? Antes de que sea demasiado tarde, no lo sé con certeza. Pero si ya están mostrando signos físicos, si ya están tan drenados, quizás semanas, tal vez menos. Salí de la iglesia con más preguntas que respuestas, pero al menos ahora sabía que no estaba loco, que lo que veía era real. Los siguientes días fueron una tortura. Tuve que actuar normal frente a Patricia, frente a los niños cuando venían de visita. Sonreír, cocinar, pretender que todo estaba bien, pero observaba. Tomaba notas mentales, trataba de encontrar patrones. Los martes y jueves, cuando Patricia cuidaba a Miguel Jr. y Lucía, se encerraban en el cuarto de Diego por exactamente 1 hora. Siempre de 3:00 a 4:00 p.m. Los sábados, cuando venía toda la familia, Patricia desaparecía con los 4 nietos al patio trasero por media hora. Siempre entre las 5:00 y 5:30 p.m., justo antes de la puesta del sol. Diego salía de casa todos los lunes en la noche a las 10:00 p.m. exactamente. Regresaba alrededor de las 2:00. Daniela y Sofía venían a visitar a Patricia cada miércoles por la tarde cuando yo estaba en el trabajo. Me enteré porque un vecino me lo mencionó casualmente. Tu familia es muy unida, siempre están juntas las mujeres, dijo. Había un patrón, un horario, una estructura, y todo parecía estar construyendo hacia algo que se sentía cerca. Un miércoles decidí salir temprano del trabajo sin avisar. Le dije a mi jefe que me sentía mal. No era mentira, me sentía enfermo todo el tiempo ahora. Llegué a casa a las 2:00 p.m. El carro de Daniela estaba estacionado afuera. El de Sofía también. Entré por la puerta trasera silenciosamente. Escuché voces en la sala. Me asomé desde la cocina. Patricia, Daniela, Sofía y Diego estaban sentados alrededor de la mesa del comedor. Había papeles esparcidos sobre la mesa. Uno de ellos era un calendario, marcado con círculos rojos en ciertas fechas. Faltan 2 semanas, decía Patricia.
Todo tiene que estar listo para entonces. Los niños están casi listos, respondió Daniela. Miguel Jr. ya no opone resistencia. Lucía tampoco. Mateo todavía tiene algo de fuerza, dijo Sofía, pero se está debilitando rápido. Emma es la más dócil de todos. Bien, Patricia asintió. Cuanto más débiles estén, más fácil será la transición. ¿Y papá?, preguntó Diego. Era la primera vez que lo escuchaba hablar en toda esta conversación. ¿Qué hacemos con él? Hubo un silencio incómodo. Tu padre no es un problema, dijo Patricia finalmente. Es ignorante, molesto pero ignorante. Después del ritual ya no importará. Podrá quedarse o irse. No hará diferencia. Está husmeando, dijo Daniela. Hablé con él hace unos días. Está haciendo preguntas. Las preguntas no cambian nada, respondió Patricia. El pacto ya está hecho. Los niños ya están marcados. Es irreversible. ¿Y si intenta detenerlo? ¿Si intenta llevarse a los niños? ¡No puede! La voz de Patricia era fría, definitiva. Ellos no irían con él aunque él lo intentara. Ya no son completamente suyos. Les pertenecen a él ahora. Mi corazón latía tan fuerte que temía que pudieran escucharlo. Me alejé de la puerta lentamente. Salí de la casa tan silenciosamente como había entrado. 2 semanas. Tenía 2 semanas para salvar a mis nietos. Me senté en mi carro, temblando. Saqué el rosario que el padre Gómez me había dado y lo apreté hasta que mis nudillos se pusieron blancos. No podía hacer esto solo. Lo sabía, pero ¿a quién podía pedirle ayuda? ¿A la policía? ¿Qué les diría? ¿Mi familia está planeando un ritual satánico con mis nietos? Me encerrarían en un psiquiátrico. Entonces recordé algo que Patricia había dicho durante nuestra discusión. El pacto no es contigo. Si yo no era parte del pacto, entonces quizás podía romperlo desde afuera, pero necesitaba saber más. Necesitaba entender exactamente qué estaban planeando, cómo funcionaba ese ritual. Y solo había un lugar donde podía encontrar esa información: la casa de don Ernesto. Esa noche, mientras Patricia dormía, me levanté silenciosamente. Eran las 2:00 a.m. Me vestí en el baño. Bajé las escaleras evitando los escalones que crujían. Conocí a cada uno después de años viviendo en esa casa. Tomé las llaves del carro de repuesto, las que casi nunca usábamos. Si Patricia despertaba y miraba por la ventana, vería mi carro todavía estacionado afuera. Manejé los 40 minutos hasta la casa de campo de don Ernesto. No había luna esa noche. La oscuridad era casi total. La casa estaba a oscuras. Bien, con suerte estaban dormidos. Conocía la propiedad lo suficientemente bien de todas esas visitas forzadas. Había una ventana en la parte trasera que nunca cerraba bien en la cocina. La había reparado yo mismo hace años, pero nunca quedó perfecta. Me acerqué agachado, tratando de no hacer ruido. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me daría un infarto ahí mismo. Empujé la ventana suavemente. Cedió con un chirrido suave. Esperé, conteniendo la respiración. Nada. Ninguna luz se encendió, ningún sonido. Me metí por la ventana, cayendo torpemente en el fregadero de la cocina. El ruido pareció ensordecedor en el silencio de la noche, pero nadie vino a investigar. Saqué una pequeña linterna de bolsillo que había traído. La encendí, cubriéndola parcialmente con mi mano para atenuar la luz. Tenía que llegar al segundo piso, a ese estudio donde había visto las velas y el libro. Crucé la cocina, entré al pasillo. Cada paso parecía amplificado. El viejo piso de madera crujía bajo mi peso. Llegué a las escaleras. Comencé a subir, paso por paso, pegándome a la pared donde los escalones crujían menos. Arriba, el pasillo estaba oscuro. Había 3 puertas. La del medio era la del estudio, si recordaba correctamente. La abrí lentamente. La habitación estaba como la recordaba. Las velas ya no estaban encendidas, pero seguían en sus posiciones, formando ese círculo perfecto. El símbolo todavía brillaba tenuemente en el suelo como si tuviera luz propia. Y ahí,
Sobre el escritorio estaba el libro. Me acerqué, iluminándolo con mi linterna. Era más grande y viejo de lo que recordaba. La cubierta era de cuero agrietado, casi negro, con símbolos grabados que dolían mirarlos demasiado tiempo. Lo abrí cuidadosamente. Las páginas estaban escritas en ese idioma extraño, pero había dibujos, diagramas y algunos textos en español, notas añadidas al margen, explicaciones. Pasé las páginas rápidamente, buscando algo, cualquier cosa que pudiera ayudarme. Y entonces la encontré, una página marcada con un separador rojo. El título decía El gran ritual de transferencia. Mi sangre se heló. Había un diagrama mostrando 5 figuras pequeñas, niños, dispuestas en puntos específicos de un pentagrama. En el centro había otra figura, una figura con cuernos. Las notas al margen, escritas en la letra de don Ernesto, explicaban: en la noche de luna negra, cuando el velo es más delgado, los elegidos serán presentados. 4 almas jóvenes, sin mancha, preparadas por años de dedicación. Sus esencias serán ofrecidas, sus cuerpos se convertirán en vasijas. A cambio, el linaje recibirá 100 años de prosperidad. 4 almas jóvenes: Miguel Jr., Lucía, Mateo, Emma, mis nietos. Seguí leyendo. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener la linterna. La preparación debe durar años. Los elegidos deben ser debilitados gradualmente, sus defensas naturales disminuidas, sus espíritus hechos maleables. En el momento del ritual no deben tener voluntad propia. Solo entonces la transferencia será exitosa. Volteé la página. Había una fecha escrita en letras grandes: Luna Negra, 15 de noviembre. Saqué mi teléfono para verificar. Hoy era 1 de noviembre, 2 semanas, exactamente 2 semanas. Seguí leyendo frenéticamente, buscando algo, alguna manera de detenerlo. Y ahí, al final del capítulo, había una nota escrita en rojo. El ritual no puede ser detenido una vez iniciado. Los elegidos deben presentarse voluntariamente o el pacto será roto, pero el precio será pagado con la sangre del linaje. Si los elegidos son removidos antes del ritual, el pacto demanda compensación. La familia que rompa el acuerdo sufrirá 3 generaciones de desgracia. Pero había algo más. Una nota al margen, escrita con tinta diferente, más reciente. Excepción: si los elegidos son llevados más allá de las fronteras consagradas antes de la luna negra, quedan fuera del alcance del pacto. Pero el que los lleve nunca podrá regresar. Será marcado, perseguido. El pacto no olvida. Fronteras consagradas. ¿Qué significaba eso? Seguí leyendo las notas. Don Ernesto había escrito algo sobre territorios no reclamados por las entidades antiguas, países donde los pactos viejos no tenían poder, lugares nuevos, sin historia oscura en su tierra. Tomé fotos de cada página con mi teléfono. Las manos me temblaban tanto que algunas salieron borrosas, pero necesitaba tener esta información. Entonces escuché algo. Pasos venían del pasillo. Cerré el libro rápidamente. Apagué la linterna. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me delataría. La puerta se abrió lentamente. Don Ernesto entró vestido en pijama con una vela en la mano. Sus ojos me encontraron inmediatamente en la oscuridad, como si supiera exactamente dónde estaba. Miguel, dijo con voz calmada, casi amable. Sabía que eventualmente vendrías. No respondí. No podía. Mi garganta estaba cerrada del miedo. Leíste el libro, continuó acercándose. Ahora sabes la verdad. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con ese conocimiento? Voy a detenerlos, logré decir finalmente. Don Ernesto sonrió. Fue una sonrisa triste, casi comprensiva. No puedes detener lo que ya está en movimiento, yerno. Los niños ya están marcados, ya les pertenecen. El ritual es solo una formalidad. El libro dice que puedo sacarlos del país.
llevarlos más allá de las fronteras. La sonrisa de don Ernesto se desvaneció. Leíste esa parte también. Entonces sabes lo que te costará. Serás marcado, perseguido, nunca tendrás paz. ¿Y ellos? Señaló hacia la ventana, hacia donde presumiblemente dormían doña Marta y el resto. Ellos te buscarán. Patricia te buscará. Tus propios hijos te buscarán. No me importa, no. ¿Estás dispuesto a perder todo? Tu esposa, tus hijos, tu vida, por 4 niños que eventualmente morirán de todas formas. Son mis nietos, son recipientes, herramientas. Su propósito fue decidido antes de que nacieran. Eran bebés inocentes, son niños inocentes. Don Ernesto suspiró cansado. La inocencia no existe, Miguel. Solo existe el poder y los que no lo tienen. Tú nunca entendiste eso. Por eso Patricia te eligió, porque eras débil, maleable, el padre perfecto para dar hijos sin hacer preguntas. Sus palabras dolieron más de lo que esperaba, porque tenía razón. Yo había sido ciego, conveniente, ignorante, pero ya no, dije, enderezándome. Ya no soy ese hombre, ¿no? Entonces vete. Intenta salvarlos, pero cuando estés solo, cuando estés huyendo, cuando mires por encima de tu hombro cada día por el resto de tu vida, recuerda que tuviste la opción de quedarte, de vivir en paz, de cerrar los ojos una vez más. Prefiero vivir en el infierno despierto que en el paraíso dormido. Don Ernesto me miró por un largo momento, evaluándome. Luego asintió lentamente. Ve entonces, pero una advertencia. Tienes hasta el amanecer antes de que Patricia descubra que estuviste aquí. Yo no la llamaré. Considéralo un regalo por todos los años que fuiste un buen esposo, un buen padre, aunque fueras un tonto. ¿Por qué? Porque parte de mí respeta lo que estás intentando hacer, aunque sea inútil, aunque solo retrase lo inevitable. Se hizo a un lado dejándome paso. Ahora vete y llévate el libro si quieres. Ya no lo necesitaré. Después de la luna negra, todo estará completo de todas formas. Tomé el libro pesado en mis manos. Pasé junto a don Ernesto. Olía a velas y a algo más antiguo. A tierra vieja, a tumbas. Miguel, me llamó cuando estaba en la puerta. Una última cosa. Los niños no querrán ir contigo. Ya no confían en nadie más que en su familia, en nosotros. Tendrás que obligarlos. Tendrás que convertirte en el villano de esta historia. ¿Puedo vivir con eso? Espero que sea verdad. Salí de esa casa corriendo. No por la ventana, sino por la puerta principal. Ya no importaba ser sigiloso. El tiempo era lo único que importaba ahora. Manejé de regreso a casa con el libro en el asiento del pasajero. Patricia seguía dormida cuando llegué. Me metí en la cama temblando, pretendiendo dormir. Los siguientes días fueron una agonía. Tenía que actuar normal mientras planeaba todo en secreto. Primero, el dinero. Fui al banco y retiré todo lo que teníamos en ahorros. No era mucho, apenas $15,000, pero tendría que ser suficiente. Segundo, documentos. Los niños necesitaban pasaportes. Daniela y Sofía los tenían guardados en sus casas. Tendría que robarlos. Tercero, destino. Busqué en internet sobre países nuevos, sin historia antigua. Lugares donde un pacto hecho en tierras americanas no tendría poder. Australia era demasiado caro y lejano. Pero Canadá podría funcionar. Tierra relativamente nueva, sin conexiones con las entidades antiguas, según las notas de don Ernesto. Cuarto, transporte. No podía usar aviones, demasiado rastreable. Tendría que manejar. 5 días de camino hasta la frontera canadiense desde aquí, tal vez más con niños pequeños. El padre Gómez me ayudó sin hacer preguntas. Me consiguió contactos en Canadá, un refugio donde podríamos quedarnos. Me dio más rosarios, agua bendita, todo lo que pensó que podría ayudar. ¿Estás seguro de esto, hijo?, me preguntó. Una vez que cruces esa línea, no hay vuelta atrás. Ya crucé la línea cuando decidí salvarlos. El 10 de noviembre, 5 días antes del ritual, puse el plan en marcha. Primero fui a la casa de Daniela. Toqué el timbre como siempre. Javier abrió. «¿Miguel? No sabía que venías. Necesito hablar con Daniela. Es sobre unos papeles». Entré.
La casa se sentía diferente ahora que sabía lo que ocurría en el sótano. Cada sombra parecía más oscura. Cada rincón ocultaba secretos. Daniela bajó las escaleras, sorprendida de verme. «Papá, ¿qué haces aquí?» «Necesito los pasaportes de los niños. Patricia y yo queremos llevarlos a un viaje sorpresa antes de Navidad. Disney World». Daniela me miró con sospecha. «¿Disney?» Nunca han ido a Disney, por eso. Pensé que sería bonito. Un último viaje antes de que crezcan más. No sé, papá. Tenemos planes para estas semanas. Solo serían unos días. Los traeremos de vuelta para Navidad. Vi la duda en sus ojos. Sabía que estaba mintiendo. Pero también vi algo más. Una vacilación. Como si parte de ella, la niña que fue antes de todo esto, quisiera creerme. «Está bien», dijo finalmente. «Déjame buscarlos». No sé si lo hizo porque realmente me creyó o porque alguna parte de ella quería darme una oportunidad. No importa, tenía los pasaportes. Hice lo mismo con Sofía. Misma excusa, misma mentira. Ella fue más difícil de convencer, pero eventualmente cedió. Ahora tenía todo lo que necesitaba, excepto una cosa: los niños mismos. El 12 de noviembre, 3 días antes del ritual, Patricia me dijo que estaría fuera todo el día. Una reunión familiar importante. Sabía lo que eso significaba. Preparaciones finales. ¿Puedes cuidar a los nietos si vienen?, preguntó. Claro, pero esta vez yo tenía otros planes. Llamé a Daniela. ¿Puedes traer a Miguel Jr. y Lucía temprano hoy? Quiero llevarlos a un lugar especial. ¿Qué lugar? Es sorpresa, pero algo que van a recordar para siempre. Escuché su respiración al otro lado. Silencio largo. Papá, no hagas nada estúpido. Solo quiero pasar tiempo con mis nietos. ¿Es un crimen? Otro silencio. Los llevaré a las 10. Hice lo mismo con Sofía. Ambas accedieron, aunque podía sentir la tensión. Sabían que algo no estaba bien, pero no podían negarse sin revelar por qué. A las 10:30 de la mañana tenía a los 4 niños en mi casa. Se veían peor que nunca. Miguel Jr., con solo 6 años, parecía un niño de 10 con una enfermedad terminal. Lucía apenas podía mantener los ojos abiertos. Mateo y Emma se movían como sonámbulos. «Abuelos, ¿a dónde vamos?», preguntó Lucía con voz débil. «A un viaje, princesa. Un viaje largo. ¿Mamá viene?» «No, mi amor. Solo nosotros. No quiero ir sin mamá». Tragué el nudo en mi garganta. Don Ernesto tenía razón. Los niños no querrían venir. Ya no confiaban en nadie más que en su familia, en las personas que los estaban destruyendo. Lo sé, cariño, pero tienes que confiar en el abuelo, ¿sí? Vamos a un lugar donde se van a sentir mejor. Yo me siento bien, dijo Miguel Jr., pero su voz no tenía convicción. Los subí a mi Toyota. Había empacado todo la noche anterior. Ropa, comida, juguetes, todo lo que pudiera necesitar. El maletero estaba lleno. Cuando arranqué el carro, mi teléfono comenzó a sonar. Patricia, no contesté. Volvió a sonar. Daniela, ignoré la llamada. Sofía, Diego, Javier, Andrés, apagué el teléfono. «Abuelo, ¿por qué no contestas?», preguntó Emma desde el asiento trasero. «Porque ahora mismo lo único que importan son ustedes». Los niños se quedaron callados. Podía sentir su confusión, su miedo incipiente, pero también algo más, un alivio. Como si parte de ellos, la parte que todavía era realmente ellos, supiera que esto era correcto. Manejé directo hacia la autopista, dirección norte. Hacia la frontera, las primeras horas fueron las más difíciles. Los niños preguntaban constantemente por sus padres. Lucía lloró. Emma también. Miguel Jr. se puso desafiante, exigiendo que los llevara de vuelta. «No puedo, campeón. Lo siento, pero no puedo. Eres malo, te odio». Sus palabras dolieron, pero no tanto como saber lo que les esperaba si regresaba. En el libro de don Ernesto había leído sobre los síntomas de los elegidos durante la preparación. Cuanto más lejos estuvieran del círculo de poder, de la familia, del lugar del ritual, más débil se volvería la influencia. Pero al principio empeoraría. Se resistirían, lucharían, y así fue. Esa primera noche paré en un motel barato en el límite del estado. Los niños apenas comieron.
Se sentaban en las camas, mirando la pared, murmurando cosas en ese idioma que no entendía. «Vendrán por nosotros», dijo Miguel Jr. de repente. «Abuela sabe dónde estamos». Siempre sabe. No puede alcanzarnos aquí. Él puede. Él ve todo. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Él? ¿Quién es él? Pero Miguel Jr. no respondió. Solo siguió mirando la pared con esos ojos vacíos. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentado en una silla junto a la puerta, con el rosario del padre Gómez en una mano y un cuchillo de cocina en la otra. Todos los niños se sentaron en sus camas al mismo tiempo. «Abuelo», dijeron al unísono con voces monótonas. «Tienes que llevarnos de vuelta. Él está esperando». «No voy a hacer eso. No entiendes. Nosotros queremos ir. Necesitamos ir. Es nuestro propósito. Su propósito es vivir, crecer, ser felices, ser niños. Seremos más que niños. Seremos eternos. Serán esclavos». Los cuatro me miraron con esos ojos vacíos. Y por un momento vi algo detrás de sus pupilas. Algo antiguo, algo que no era humano. Luego parpadearon y fueron niños otra vez. Niños asustados y confundidos. Lucía empezó a llorar. «Abuelo, tengo miedo». «Lo sé, princesa». «Yo también. Pero vamos a estar bien». No estaba seguro de creer mis propias palabras. El segundo día manejé 18 horas. Solo paraba para gasolina y comida rápida. Los niños dormían la mayor parte del tiempo, un sueño profundo y antinatural. Cada vez que miraba por el espejo retrovisor, esperaba ver el carro de Patricia. El de Daniela, algo, pero solo había carretera vacía, eso me asustaba más. El silencio, la falta de persecución, como si supieran que no era necesario perseguirme, como si supieran que no importaba qué tan lejos corriera. En la tarde del tercer día, crucé la frontera entre estados y algo cambió. Los niños despertaron al mismo tiempo, gritando, no de dolor, sino de pérdida, como si algo hubiera sido arrancado de ellos. «¡Duele!», gritaba Mateo. «Algo me está jalando. Quiero ir a casa», lloraba Emma, pero sus ojos estaban diferentes, menos vacíos, más vivos. «Aguanten, niños. Ya casi llegamos». «¿A dónde?», preguntó Miguel Jr., y esta vez su voz sonaba como la de un niño real, no como la de una marioneta. «A un lugar seguro». Esa noche, en otro motel, los niños comieron con hambre real. Lucía preguntó por un cuento antes de dormir. Emma quería su peluche favorito, que no habíamos podido traer. Eran niños otra vez, lentamente, gradualmente, como plantas marchitas recibiendo agua después de sequía. El cuarto día, mientras manejaba, Miguel Jr. me preguntó, «Abuelo, ¿por qué nos llevaste?». Le había temido a esa pregunta, porque los amo. ¿Y por qué? Porque su familia iba a hacerles daño. Mamá no nos haría daño. Tu mamá estaba bajo una influencia, algo malo, algo que ha estado en nuestra familia por mucho tiempo, como magia, algo así, y ya no nos puede alcanzar. No donde vamos. Estaremos protegidos y nunca volveremos a ver a mamá. El dolor en su voz casi me rompe. No lo sé, campeón. Ojalá pudiera darte una respuesta mejor. Se quedó callado por un momento. Está bien, abuelo. Me siento raro, como si hubiera estado dormido y apenas estoy despertando. ¿Eso es normal? Sí, mentí. Es completamente normal. El quinto día llegamos a la frontera canadiense. Tenía todos los papeles preparados, los pasaportes, una historia sobre ser un abuelo llevando a sus nietos de vacaciones. El contacto del padre Gómez, esperándonos del otro lado. El oficial de inmigración miró los documentos. Luego me miró a mí, luego a los niños. ¿Los padres saben que se los está llevando? Sí, señor. Tengo permiso escrito. Demostré documentos que había falsificado. Apenas pasables, pero esperaba que fueran suficientes. El oficial los revisó largo tiempo, demasiado tiempo. Discúlpeme un momento, mi corazón dejó de latir. Era el final. Nos detendrían, los devolverían. El ritual sucedería, pero entonces pensé en don Ernesto dejándome ir.
En Daniela dándome los pasaportes, aunque sospechaba. En Sofía haciendo lo mismo. No toda mi familia estaba perdida. Había partes de ellos que todavía luchaban, que todavía recordaban quiénes habían sido. El oficial regresó. Está bien, pueden pasar. Disfruten su visita a Canadá. Casi lloré de alivio. Crucé esa frontera sabiendo que nunca podría volver. El contacto del padre Gómez nos recibió en una iglesia pequeña, en un pueblo cuyo nombre no puedo mencionar. Era un sacerdote viejo, el padre John, que había visto casos como el nuestro antes. Los niños necesitarán tiempo, me dijo. Años, probablemente. Lo que les hicieron dejará cicatrices, pero pueden sanar, pueden vivir. Nos quedamos en un refugio de la iglesia las primeras semanas. Los niños mejoraban cada día. El color regresaba a sus mejillas, la energía a sus cuerpos, las risas a sus voces, pero también las pesadillas. Todas las noches, al menos uno de ellos despertaba gritando, hablando de sombras, de una presencia que los llamaba de regreso. Yo también las tenía. Soñaba con Patricia parada al pie de mi cama, mirándome con esos ojos fríos. Esto no termina aquí, decía. Él te encontrará. Conseguí trabajo en una ferretería local, irónico. Después de todo esto seguía haciendo lo único que sabía hacer. Pero el dueño era amable, no hacía preguntas sobre mi acento o mi historia. Inscribí a los niños en la escuela. Les di nuevos nombres para protegerlos. Miguel Jr. se convirtió en Michael, Lucía en Lucy, Mateo en Matthew, Emma en Emily. Les costó adaptarse. A veces me preguntaban por sus padres, por su vida anterior. Yo les decía la verdad hasta dónde podían entenderla a su edad.